Bien, el siguiente video lo que trata es una explicación de cómo utilizar los módulos analógicos que dispone el PLC 7200. Estos son los módulos de entrada para señales analógicas y módulos de salidas analógicas. Tenemos aquí el módulo de entrada analógica, es del SM1231. Si vamos a centrarnos en utilizar módulos de expansión, sabemos que esto se conecta a la derecha del PLC y como vemos aquí son un poco acerca de los diagramas de conexión en este PLC, en este módulo de expansión SM1231. Como vemos aquí, cada canal tiene dos entradas o dos orificios para conectar que conforman un solo canal. Por ejemplo, el canal A0 conforma este terminal 0 que tiene aquí un número negativo y positivo. En el negativo siempre va lo que corresponde a tierra. Prácticamente para esta demostración vamos a utilizar aquí un potenciómetro para hacer primero una lectura analógica de 0 hasta 10 voltios. Estos módulos de entrada analógica también se puede hacer una lectura de un transmisor de presión, por decir de esa forma, para hacer una lectura de 0 hasta 20 miliamperios o de 4 a 20 miliamperios. Hablando en términos de corriente, pero en este caso vamos a solo a medir en niveles de voltaje, es decir, de 0 hasta 10 voltios, colocando aquí simplemente un potenciómetro que varíe esa tensión de 0 hasta 10 voltios. Como vemos acá también tenemos módulo de salida analógica y esta parte nos va a servir para controlar algún dispositivo de mando o a la salida hacia algún actuador, como puede ser un motor. Como vemos aquí, estos módulos analógicos también tenemos aquí en la salida donde es como si tuviéramos una fuente de voltaje variable que nos va a variar desde 0 hasta desde 0 hasta 10 voltios. Entonces, todo esto vamos a ver cómo se puede hacer controlar o más bien adquirir esta señal, procesarla dentro del PLC. Sí, y luego también cómo se puede hacer que varíe esa señal analógica de 0 hasta 10 voltios en la salida analógica de este PLC por medio de algún comando interno o externo, como puede ser un potenciómetro, o también desde un sistema SCADA. Entonces el diagrama que tenemos aquí de conexión es el siguiente. O sea, vamos a implementar un pequeño sistema SCADA, es decir, una interfaz HMI en el computador, donde estará implementado con WonderWare, InTouch, y se va a establecer una comunicación con el PLC. Ya se había visto anteriormente en uno de nuestros videos de cómo establecer una comunicación de datos entre un PLC y un sistema SCADA implementado en un computador. Todo esto se hacía con un protocolo de redes de comunicación industrial como OPC o SweetLink, sí, respaldado por la plataforma KEPServer. Sí, pero bueno, eso se puede ver en la descripción del link si es que se desea ver cómo se establece esa comunicación entre el PLC. El objetivo es mandar datos desde esta interfaz de HMI al PLC para que comande la salida, el módulo de salida analógica de este PLC, que es el SM1232, y pueda hacer variar, como vemos aquí, de 0 hasta 10 voltios hacia un variador de frecuencia, un driver que comande la velocidad de este motor, comience a variar desde 0 hasta 60 Hz. Entonces, proporcionalmente, los 10 voltios representarían 60 Hz, los 0 voltios la velocidad en 0 Hz, es decir, no se mueve para nada. Entonces se va a enviar, todo es un viaje de aquí de comunicación de datos por bits, bytes, también en otros términos de enteros, ¿sí? Depende del caso de cómo se configure. Pero a raíz de eso, entonces se escribirá en la salida de este módulo analógico esta variación desde 0 hasta 10 voltios. Entonces, como se mencionó, los módulos de entrada analógica a utilizarse son estos, en la cual esta información la disponemos en el manual del S7200. Vemos aquí datos técnicos de entradas analógicas, son
Generalmente se llaman SM1231. Y aquí tenemos algunas versiones. Por ejemplo, si es que tenemos 4 canales, 8 canales de entradas analógicas o 4 canales de 16 bits. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar este de acá. HD, en este caso 30, bueno aquí nos dice 32. Es prácticamente el mismo. SM1232 también tenemos, son dos salidas analógicas para controlar, para hacer variar de 0 a 10 voltios en esa salida. Es del 4HB32, nosotros tenemos el HB30. ¿Sí? Pero bueno, previamente vamos a explicar cómo es una señal analógica, cómo debemos tratarla para que pueda adquirirse en nuestro módulo analógico de entrada. Cuando dentro de nosotros de nuestros PLCs, dentro de los manuales, tenemos que las señales analógicas se diferencian de las señales digitales, que sabemos ahí es simplemente dos valores, 0 o 5 voltios, 0 o 12 voltios. En este caso es una variación paulatina una variación continua o secuencial, que va variando esa señal desde 0 hasta un valor por alrededor de los 10 voltios. Entonces, en uno de los manuales de aquí, por ejemplo del S7500, tenemos que los canales analógicos pueden leer desde 0 hasta aproximadamente 10 voltios y un límite máximo hasta 11.75 voltios. ¿Sí? Es decir, ese es el límite máximo en el cual no podemos llegar más allá de eso, puesto que podríamos dañar el módulo de entrada analógica. Ahora, esta variación de 0 a 10 voltios tiene que recibir una cuantificación. Tiene que recibir una cuantificación de la señal. Entonces, y bueno, la cuantización es simplemente una labor de dividir toda la curvatura en el trayecto que representa esta señal analógica. Por ejemplo, tenemos aquí una señal analógica que varía desde 0 hasta 7 voltios. ¿Sí? Una curvatura que, como vemos aquí, se representa de esta forma: asciende y desciende. En todo ese trayecto a lo largo del tiempo, el PLC lo que se encarga es a toda esa curvatura a emitir ciertos pulsos, denominado como tren de pulsos, para en cada uno de esos puntos estratégicos establecer un valor binario. Un valor binario está compuesto por ceros y unos, pero cada uno de estos valores binarios equivalen a un número entero. Un número entero que al estar en ese tipo de dato, nos permite entender a nuestra perspectiva lo siguiente. Cada uno de estos valores enteros, lo que representa es el número de partes o el nivel de voltaje en el que se encuentra, ¿sí? De acuerdo a nuestra lectura analógica. Por ejemplo, yo tengo esta señal analógica que varía desde 0 hasta 7 voltios, y cada una de estas unidades de voltios yo los divido en 8 partes, es decir, desde 0 hasta 7. ¿Sí? Si contamos desde 0 hasta 7 tenemos 8 partes. Entonces, al utilizar yo una resolución, ¿qué significa resolución? ¿Cuántos bits? O sea, voy a utilizar 3 bits. Estos 3 bits me permiten dividir esa curvatura en 8 partes, desde 0 hasta 7 voltios. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tener más precisión? Es decir, yo quiero medir, por ejemplo, un valor entre 2 y 3, 2.5 voltios o 2.25. Necesariamente necesito utilizar más resolución de bits. Entonces aquí es donde viene esta parte donde los módulos analógicos vienen a trabajar con un rango de 16 bits. ¿Qué pasa si utilizo 16 bits? Entonces tengo la división de la curvatura, tengo en mayor número de partes. Entonces, como vimos aquí, el canal analógico permite leer desde 0 hasta 10 voltios. Esa curvatura no necesariamente tiene que ser de esta forma, puede variar como una curva gaussiana, o subir, bajar, como sea. El objetivo es dividir cada parte de esta curvatura en puntos estratégicos determinados por números enteros, que sería
el código binario en ese caso. Por ejemplo, si utilizamos 16 bits, como hemos explicado aquí, máximo llega hasta 11 voltios, hasta 11 voltios de este canal analógico, 11.75 para llegar máximo hasta esa resolución. El objetivo es leer 10 voltios como objetivo principal. Entonces, como vemos aquí, desde 0 hasta 10 voltios, con una resolución de 16 bits, tenemos esta disponibilidad que podemos medir, dividir las partes desde 0 hasta un valor de 32.767. Es decir que si yo estoy en la parte 27.648, esa parte me representa lo que es 10 voltios. Entonces este punto es clave para hacer la lectura analógica, para establecerlo dentro de nuestra programación. Entonces, los bloques principales de aquí a utilizar son estos dos, son normalización y escalamiento. La normalización, como vemos aquí, me permite una entrada, valores enteros, ¿sí? Como dice, la normalización se va a hacer una normalización de enteros a reales. ¿Qué es esto? Simplemente es que aquí van a ingresar valores que van a ingresar desde 0 hasta 27.648, como nos explica el manual del S7200. Como vemos aquí, entonces 27.648 representa 10 voltios y 0 simplemente 0. Entonces colocamos mínimo y máximo. Lo que hace esto de aquí es simplemente traducir de 0 a 27.648, tener una respuesta o un equivalente de 0 a 1. ¿Sí? ¿Cómo se explica eso? O sea, 27.648 vendría a representar lo que es de valor 1 y 0 simplemente 0. Es decir, si yo quiero la mitad, por ejemplo 0.5, ¿sí? Como resultado del valor normalizado, o 0,5, esto sería más o menos 27.648 dividido para 2, o sea, sería 13.824. Es decir, cuando digamos esto esté en la mitad de los 10 voltios, que sería 5 voltios, sería esto la parte, el punto estratégico 13.824. Ya sabíamos que esto equivale, son el número de partes en el que se divide la curvatura en la lectura analógica. Entonces 27.648 sería 10 voltios y esto sería simplemente la mitad. Entonces simplemente esta normalización realiza este procedimiento. Bueno, pasando brevemente en lo siguiente, de esta respuesta que obtenemos de 0 hasta 1, nuevamente de 0 a 1, nuevamente lo que hacemos es simplemente traducirlo al número de partes para la salida analógica, ¿sí? Entonces, como vemos aquí en esta parte tenemos una dirección de memoria IW. Como vemos, I se refiere a la entrada del módulo analógico del PLC, y para la salida analógica tenemos que utilizar una variable de tipo Q, ¿sí? Que representa la memoria de datos de salida para el PLC. IW96 es la dirección que se refiere al canal de entrada analógica de este PLC. Por ejemplo, tenemos aquí estos dos módulos de expansión, que son módulo de entrada analógica y módulo de salida analógica. Ahí tenemos aquí, que nos dice, tenemos el slot, está en el slot número 2, y la dirección de estos módulos analógicos va desde 96 hasta 103, o sea, desde el byte 96 hasta el 103. Como son dos, entonces tenemos que utilizar tenemos cuatro entradas analógicas, ¿sí? Cada entrada analógica utiliza 2 bytes, entonces sería 96, 97 para el primero, 98, 99 para el segundo, 100, 101 para el tercero y 102, 103 para el cuarto, ¿sí? Y para la salida analógica tenemos dos canales analógicos, cuya dirección son los bytes 112 hasta 115. Entonces, por ende, en esta parte nosotros tenemos que utilizar esa dirección.
IW96 para referirnos al canal 0 en este módulo analógico de entrada, que es de expansión obviamente. Y para el módulo de salida analógica vamos a utilizar la dirección QW102, que es del canal A0. ¿Sí? Como sabemos, llega desde 112 hasta el 115. ¿Sí? Entonces, este bloque de aquí vendría a representar para poder leer desde en el canal analógico de entrada, desde un potenciómetro, mandar esa señal de 0 hasta 10 voltios y obtener en el resultado, en la salida, de 0 a 10 voltios, que irá hacia el variador de frecuencia. O también la otra opción aquí, el canal analógico A0, que lo denominé aquí salida 1, es QW14. Aquí en cambio lo que tenemos es, utilizamos una memoria interna, o sea, una memoria cuya variable es MW10, para que con eso llegue hacia la salida analógica. Como vemos, son simplemente números enteros que en este caso comandarían la salida analógica. Si por ejemplo esta memoria tenemos que hacerla variar desde 0 hasta 27.000. Si yo le impongo la mitad de esto, 13.000, entonces obtendré aquí en la salida 13.000, que vendría a representar lo que sería 5 voltios. Entonces esta entrada analógica, esta memoria analógica, lo que debemos hacer es simplemente utilizarla desde una interfaz HMI, ¿sí? Entonces, como vimos, la interfaz HMI que está en esta parte, va a mandar ese valor de 0 a 27.000 hacia el PLC, y este transformará para colocarlo aquí en el módulo de salida analógica y comandar este motor. ¿Sí? Entonces tenemos aquí dos opciones: podemos controlarlo desde un potenciómetro para un caso, o también podemos utilizar desde la interfaz HMI realizado en Wonderboard y en Touch. Entonces la conexión es como ya se había explicado. Vamos a ver cómo se realizó esta interfaz. Y bien, nuestra interfaz simplemente como se ha realizado desde un slider, ¿sí? El slider lo podemos buscar aquí en esta parte de Symbol Factory. El slider lo podemos buscar aquí en esta parte. Tenemos aquí, dice sliders, como vemos aquí, vertical slider, sí, esta parte. Sí, entonces, como sabemos de que esto tiene que variar desde 0 hasta 27.648. Ya habíamos explicado, son el número de partes que se divide la señal analógica. Esto va tanto para lectura analógica como también para salida analógica, ¿sí? Entonces lo que habíamos explicado, esta parte, si 27.648 representa los 10 voltios, entonces aquí tenemos que simplemente cambiar este valor, el máximo y el mínimo, hasta dónde va. Simplemente este slider dice que va a variar desde 0 hasta 27.648, que venir a representar los 27.000 los 10 voltios, y 0 obviamente 0, ¿sí? Y aquí este tag main tenemos que declararlo una variable de tipo entrada y salida de enteros, ¿sí? No puede ser entrada y salida discreta, por esto que no estamos utilizando señales digitales, es decir, entra 0 o 1, sino más bien entran y salen valores enteros, que ya sabemos en la interpretación de los PLCs vendría a ser código binario. Entonces tenemos que colocar esto, y como vemos también tenemos que esta parte crear el acceso, como se había hecho en la parte de la comunicación del PLC con la computadora, con el sistema SCADA. Entonces, como está dentro del link de la descripción de este video, se encuentra cómo comunicar un PLC con una interfaz SCADA hecha en Wonderboard. Entonces, simplemente todo lo que ya se había realizado.
Para este caso, bueno, tenemos que esta misma variable declararlo dentro del protocolo, perdón, dentro de KEP server, el cual es el siguiente. Sí, en esta variable, dentro de KEP server, aquí lo que se ha utilizado es la dirección. Como vemos aquí se ha creado una dirección MW10 que hace referencia acá dentro de este bloque. Inicialmente en la una parte recibíamos directamente en la entrada del lector analógico del módulo de entrada analógico del PLC, pero también vamos a colocarlo aquí para recibirlo dentro de la memoria interna del PLC. Es decir, en esta dirección MW10 se creará el canal de comunicación de datos por medio de este KEP server, declarando esta variable MW10 para enviarlo desde el computador por medio de esta interfaz HMI o un pequeño sistema SCADA que se ha configurado aquí. Entonces salida tiene aquí el nombre de el ítem aquí que se denomina es variable. Si lo comparamos aquí con este KEP server, se denomina variable y tiene la dirección MW10, ¿sí? Que se refiere a la palabra, el word número 10 o el byte número 20. Entonces vamos a ver cómo estos valores de 0 a 27.648 sabemos que es los 10 voltios. Sería, es decir, el máximo valor para la velocidad de giro de este motor. Cómo estos valores se envían hacia el PLC, es decir, desde el computador hacia el PLC y luego hacia, por ende, el variador de frecuencia comandará su salida analógica desde 0 hasta 10 voltios para comandar la salida, la velocidad del motor. Esta sería una forma, y la otra sería con un potenciómetro que de igual manera tenemos que hacerlo variar desde 0 hasta 10 voltios, que interpretado ya en la lectura del PLC sería de 0 hasta 27.648 para escribir en la salida igualmente 0 hasta 10 voltios, y esto vendrá hacia el canal analógico de entrada del variador de frecuencia. ¿Cómo es el canal analógico de entrada? Bueno, un poco revisando lo que es variadores de frecuencia. También indicaremos posteriormente cómo configurar un variador de frecuencia. Pero simplemente aquí lo que utiliza son que en los pines 9 y 10, los pines o los canales de entrada 9 y 10, tiene que hacer una lectura analógica de 0 hasta 10 voltios. Esto bien puede venir directamente desde un potenciómetro. En este caso va a venir desde la salida analógica del PLC, que va a venir a este variador de frecuencia para hacer una variación desde 0 hasta 10 voltios y comandar esa velocidad, que máximo llegará hasta un valor de 60 Hz. Bien, entonces la implementación de todo este circuito lo vamos a encontrar en la parte número 2 de todo este video tutorial sobre esta temática.